tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este caso les voy a enseñar cómo pasar un archivo de Archicad a Lumion, ¿sale? Es un método muy sencillo, por lo que los invito a ver todo el video y agradeciendo nuevamente que estén en mi canal, ¿vale? Muy bien amigos, en pantalla tenemos un modelo en 3D de Archicad ya con las texturas ideales. Eso sí, les recomiendo que ya las coloquen de una vez antes de exportarlas a Lumion, ¿vale? Después sí se puede modificar, sin embargo es mejor ya tenerlas listas, por lo que si ya tienen una vez su archivo preparado, nos vamos aquí al botón de archivo, nos vamos después a guardar como, y si se dan cuenta ya nos arroja donde queremos guardar nuestro nuevo archivo o modelo, ¿vale? Nos vamos aquí a escritorio y si se dan cuenta podemos cambiar el nombre. Yo sí lo voy a modificar y se los recomiendo justamente para evitar algún error. Y supongamos que tienen alguna extensión activa que no es la que vamos a utilizar, vamos a buscar la que dice Twinmotion o en su defecto .fbx, ¿vale? La seleccionamos y le vamos a dar guardar. Una vez que ya nos aparece esta ventanita, por defecto les recomiendo que ya dejen guardado esto para mantener la geometría y los objetos, ¿vale? Aquí por ejemplo, si viniera seleccionada, los invito a que quiten esta parte justamente para evitar el catálogo de materiales, ¿vale? Le vamos a dar OK y vamos a esperar a que guarde. Si se dan cuenta ya se guardó y ya lo tenemos aquí en escritorio, formato FBX. Ahora nos vamos a Lumion y vamos a crear nuevo. Vamos a seleccionar cualquier ambiente, en este caso yo me inclino por este. Una vez que abra amigos, ya podemos importar nuestro nuevo modelo, para lo cual vamos a seleccionar este botón verde Import. Le damos clic y vamos a darle a abrir. Nos va a aparecer esta ventana, vamos a darle clic a esta flecha que significa OK. Y si se dan cuenta, vamos a esperar unos momentos más para que nos arroje nuestro modelo en 3D, ¿vale? Muy bien amigos, una vez que ya cargó nuestro archivo, vamos a ponerlo aquí lo más cercano al horizonte, le damos clic y después la tecla Escape para que ya nos quite lo de importar otro archivo, ¿vale? Si ustedes apenas están adentrando en este mundo de Lumion, es muy importante estos consejos que les voy a dar, algo sencillo, realmente es cuestión de ir explorando el programa, ¿sale? Yo noto que aquí mi modelo 3D quedó muy abajo, muy debajo del firme, del pasto. Le damos clic y nos vamos aquí a movimiento vertical. Una vez que ya le dimos clic a movimiento vertical, damos clic aquí a este círculo azul y mantenemos pulsado. Si se dan cuenta, nos permite subir o bajar nuestro firme, ¿vale? Ya donde ustedes gusten, lo sueltan y ya queda establecido. Muy bien. Otro consejo que les voy a dar, por ejemplo, con el clic derecho del mouse, el botón derecho, vamos a girar a 360 grados y también hacia arriba y hacia abajo. Para avanzar podemos utilizar el scroll, si se dan cuenta, y ya luego el botón derecho del mouse, ¿vale? Para subir y bajar amigos, para subir utilizamos Q y para bajar la tecla E, así para tener un panorama mejor, por si luego queremos sacar renders o recorridos virtuales, ¿vale? También podemos movernos de izquierda a derecha con las flechitas, también para adelante y para atrás, ¿sale? Muy bien. Ahora para insertar objetos, que en este caso si le hace falta mi modelito 3D, algún nuevo objeto, vamos, no sé, a insertar algunas personas. Aquí está, damos doble clic y vamos a buscar, no sé, por ejemplo a este basquetbolista. Si se dan cuenta ya lo tenemos así y podemos colocarlo, no sé, a lo mejor aquí en la banqueta, ¿sale? Ya lo tenemos aquí. Y bueno, podemos agregar también otra mascota, en este caso a este perrito lo podemos colocar, no sé, a lo mejor
ya queriendo entrar. Y aquí también, por ejemplo, si queremos, no sé, quizás como que borrar estos objetos, le damos clic aquí, eliminar, y le damos aquí nuevamente, ¿sale? La verdad es que es un sinfín de cosas que se pueden realizar. También lo podemos rotar, así miren, para justamente se ve así. Pueden agregar muchas cosas, amigos, realmente son elementos muy padres que se pueden agregar en este programa. En este caso, no sé, a lo mejor una camioneta aquí, a esta la vamos a rotar para que vaya de mejor manera, ¿no? En el sentido de la calle. E incluso también la podemos mover un poquito. Vamos a desplazarla aquí, movimiento libre. Mantenemos pulsado el círculo azul y la avanzamos un poco para que no nos tape la fachada, ¿sale? Realmente, amigos, pues hay muchas cosas aquí que se pueden utilizar con este programa. Podemos agregar luces, naturaleza. Si quieren podemos agregar un poquito de naturaleza, vamos a ver qué hay. Tenemos aquí algunos árboles. Ok, bueno, vamos a agregar a lo mejor vamos a agregarlo aquí y podemos como que utilizar justamente esta parte, ¿vale? La verdad es de que sí es un programa muy completo, amigos, demasiado completo para presentar proyectos y más detalles así. Es cuestión de ir quitando y poniendo. Entonces la verdad es de que esto lo hace como que más práctico, ¿no? Y bueno, pues también, por ejemplo, en las funciones de exploración que tenemos, vamos a ver algunas, ¿vale? Aquí vamos a rotar a nuestro amigo, así quizás que vaya saliendo de su casita. Muy bien. Ahora, por ejemplo, si queremos tomar alguna foto, le damos clic aquí a foto. Podemos acercarnos y movernos así con las flechas. Si sienten que está muy arriba, lo podemos bajar con la tecla E o subir con la tecla Q, ¿vale? Nos acercamos y con el botón derecho del mouse podemos hacer una vista panorámica. Y bueno, una vez le damos renderizar a este botón verde y vamos a esperar, ¿sale? Así nos va a quedar. La ponemos en escritorio, vamos a ponerle render 1. Se está cargando y ya se va a guardar, ¿vale? Le damos OK y para corroborar cómo quedó nuestra imagen, justamente nos vamos a escritorio y ya tenemos nuestro render, ¿vale? Podemos ver la diferencia entre Archicad y Lumion, amigos, vean bastante. Y bueno, también se pueden hacer recorridos virtuales. Entonces, pues realmente es un programa que se los recomiendo ampliamente, ¿sale? Bueno, amigos, pues agradezco mucho que hayan visto este video. Realmente ha sido solo para instruirlos en cómo exportar y las funciones básicas de Lumion, por lo que los invito a compartirlo, a darle like, ¿sale? Nos vemos en otra edición y muchas gracias por ver el video.